Condepols, empresa andaluza con más de 53 años de experiencia en la fabricación de productos de polietileno. Es referente en Europa y líder del mercado en los 3 sectores en los que opera: Big Bags, mallas agrícolas y madera tecnológica. Condepols, símbolo de calidad, innovación y servicio. Nuestro departamento de I+D+I trabaja en el desarrollo de soluciones para las necesidades de nuestros clientes, creando productos innovadores que ofrecen grandes ventajas competitivas. Con un equipo humano de más de 200 personas y una amplia red comercial con presencia en más de 20 países, proporcionamos servicios y soluciones personalizadas. La calidad, la mejora continua y la rapidez en la gestión son factores determinantes en Condepols. Nos vamos a nuestro tiempo económico. Ya ha lanzado Vicente a lo largo del programa algunas pinceladas, y si hay una que nos preocupa especialmente es esa subida del petróleo. Nos preocupa, supongo que tendrá también su lectura más positiva, es uno de los indicativos del crecimiento económico, pero una de las consecuencias más evidentes y, por cierto, rápidas, es la subida del combustible, de los crudos. Las gasolinas, al final, son las que primero se resienten ante este alza. Por cierto, les voy a dar un dato, y es que España importa 450 millones de barriles de Brent, que ha subido exactamente este año un 17%. Derivaciones, Vicente. Bueno, en primer lugar, reforzar la idea que has dicho, es decir, que España tenga una excesiva dependencia de las energías fósiles es una cosa, pero que el hecho de que se esté volviendo a incrementar la demanda de crudo tiene un significado claro, y es que la economía está creciendo a nivel global y por tanto se vuelve a demandar el tipo de combustibles fósiles. Ese es básicamente, junto a otros muchos motivos, por el que está subiendo y por el que decimos que va a seguir subiendo hasta llegar a los 100 o incluso superarlo de aquí a final de año, ¿vale? A partir de ahí, para mí el menor de los daños es el hecho de los combustibles. Probablemente sea el que más afecta al ciudadano de a pie en el corto plazo, porque a partir de mañana, cuando vaya a echar dinero al surtidor, le va a ir costando cada día más caro. Pero no es el mayor de los problemas. El problema significa que con esa dependencia energética que nosotros tenemos, nuestra balanza comercial va a empeorar enormemente. Os puedo dar un dato. Por cada 10 euros que sube el precio del Brent, nuestra economía crece un 0,1% menos en términos de Producto Interior Bruto. Primera componente o primera variable. En la medida en la que, digamos, el disponible como consecuencia de la subida de los precios y la disminución de la productividad en España sea menor, también va a impactar en ese crecimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a crecer menos como consecuencia de la subida por un lado y menos como consecuencia de un menor consumo. Y 3, y más importante, si la economía crece menos, creamos menos empleo y tenemos una cuarta derivada, que es ingresamos menos por parte de las administraciones como consecuencia de que digamos, ese crecimiento se está ralentizando. Como experto en economía, te voy a formular 2 preguntas que te ruego, Vicente, intentemos concretar con la mayor brevedad, y así ya damos paso y que también nuestros compañeros incluso te pregunten u opinen. Una vez expuesto el diagnóstico y la situación, claro, las 2 preguntas obvias: ¿por qué hemos llegado a esto y cuál sería la solución? La política, por ejemplo, que se está llevando a cabo en Oriente Próximo, tiene que ver con la subida de este petróleo. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué reacción y qué medidas habría que tomar desde el gobierno de nuestro país para intentar equilibrar balanzas? Porque efectivamente, claro, las cifras están muy alejadas. Exactamente igual que cuando soplaban los vientos de cola no eran mérito de ninguna política económica del señor Mariano Rajoy o de su equipo, independientemente de lo que ellos nos dijeran, ¿vale? Pero todos sabíamos que eso no era por ese motivo. No podemos hacer nada, porque nosotros ni producimos petróleo, ni estamos presentes en la OPEP, ni tenemos ningún tipo de influencia importante en las gestiones geoestratégicas a nivel mundial, ¿vale? Aquí, básicamente, ya se lleva durante 2 años trabajando toda una estrategia por parte de Estados Unidos con todas las componentes que he comentado, y esto va a pasar sí o sí, ¿eh? Con lo cual, pero a lo mejor no sí se debería haber prevenido, o por lo menos haber tenido una previsión en los presupuestos. Aún así,
para mí, por supuesto, los presupuestos deberían de haber contemplado un precio del petróleo en torno a los $90. Eso es hacer bien unos presupuestos. Contemplar a $63 el Brent es una auténtica despropósito desde el punto de vista económico. Y no me vale el tiempo porque hace un año ya estábamos barajando estos datos que estamos hablando. Dos, tampoco han tenido en cuenta el precio del dólar. Es decir, ya se sabía que el dólar iba a estar fuerte, ¿vale? Y además se juntan las dos casuísticas. Un petróleo caro y un dólar fuerte, lo compramos en dólares. Y luego una tercera que tampoco ha tenido muy claro, y es el hecho de seguimos desmadrados en deuda pública. Hoy han aparecido los datos y nuevamente hemos vuelto a subir en cuanto a nivel de endeudamiento. Volvemos a dar nivel récord. Ya podemos asegurar que este gobierno este año no va a cumplir los objetivos de endeudamiento, que era el 97%. Ya estamos apuntando en torno al 99,8%. Es decir, con lo cual esto, junto a una subida más que previsible, que probablemente por las cifras de inflación de la zona euro se adelante, al mes de octubre, noviembre, de los tipos de interés, pues pone realmente la situación económica de España en cuanto a niveles de crecimiento, que ya lo comenté la semana pasada. Es un problema también el grado de dependencia que tenemos del petróleo y no invertir a lo mejor Esto me lo habéis oído decir muchas alternativas. veces. Claro, invertir en lo que sea, es decir, no podemos seguir teniendo tanta dependencia de las energías fósiles, ¿de acuerdo? Pero exactamente igual que no hemos acometido un plan energético ni de casualidad, y esto es algo que hace mucho tiempo que lo llevamos, tenemos otro problema que solamente nos acordamos cuando deja de llover y luego cuando vuelve a llover ya se nos olvida, que es un plan hidrológico. Es decir, necesitamos lo que son las infraestructuras básicas que denotan el crecimiento de un país, que es consumo básicamente de energías y consumo de agua. Esto es algo en lo que ni están los presupuestos ni se les espera, y esto nos va a seguir degenerando en más problemas, pero de aquí 10, 15 años, porque son infraestructuras a muy largo plazo. Compañeros. Yo creo que llevas razón, es lo que estás diciendo, y tú también. El tema de la dependencia energética de los hidrocarburos es tremenda en este país y no hemos hecho absolutamente nada, porque las energías alternativas pueden realmente tener un peso importante en lo que es el consumo energético de España. Otros países, es decir, Alemania incluso se ha permitido el lujo de ponerle plazo a las nucleares, porque con las energías alternativas está supliendo o va a suplir lo que las energías nucleares le están posibilitando. No entiendo cómo un país que no tiene sol resulta que produce más energía solar que la que se produce en España. No lo entiendo, es muy difícil de entender. Luego, este país no tiene una política energética adecuada ni razonable. Luego, evidentemente, el tema de la geoestrategia es importante y ahí nosotros tenemos que decidir poco, pero sí podemos decidir mucho con respecto de la política energética si planificamos realmente la que debe ser. Pero claro, la geoestrategia, desde que Trump está en el gobierno, evidentemente, el que pretende recuperar el poderío norteamericano. Lo de la ruptura con Irán no es baladí, no es baladí. Es decir, pero hacía falta un conflicto. Sí, pero claro, por eso te digo, es un conflicto, pero es un conflicto que les beneficia a ellos, económicamente hablando, y evidentemente esa tensión se genera ahí. ¿Era necesario el conflicto? Para el resto del mundo no, para los americanos sí. Y claro, y yo creo que todo eso, el hecho de trasladarla incluso la capital de Israel a Jerusalén desde Tel Aviv, también forma parte de ese conflicto, porque es una provocación deliberada. Entonces, claro, estamos... Se me está olvidando el papel de Arabia Saudí en todo esto. Claro. Si no, el papel de Arabia Saudí es importante, pero Arabia Saudí no deja de ser aliado de los Estados Unidos. Por eso. Y la visita de Trump a Arabia Saudí, en la forma que la hizo y en la forma en que fue recibido, hombre, es la leche. Y luego la política digamos, de bloques que está resucitando, que le conviene a los Estados Unidos. Rusia, por un lado, que hoy es el amigo ruso, entre comillas, ¿vale? Y el amigo americano, que lo que están haciendo es aplastando a la Unión Europea y dejándole en una situación realmente de precariedad, porque la Unión Europea lo que tiene de menos es la Unión. No existe, cada vez es más fantasma. Y Europa, si no reacciona, no tiene futuro ningún solo de los países independientes que componen la Unión. Luego, por tanto, o somos capaces de reforzar la Unión Europea como alternativa en el panorama geoestratégico mundial, o nos hemos ido a la mierda todos los países que los componemos. Y ya no te quiero decir lo de los catalanes, que sería una broma en el conjunto este. Vamos a ser concisos, que tenemos además más problemas que analizar hoy. José María. ¿Cómo podemos
Bueno, no, aquí no. A ver, un segundito, José María, por ¿Cómo favor. podemos decir que hay que reforzar la Unión Europea cuando yo como español me siento absolutamente decepcionado con lo que estamos viviendo en Europa y la colaboración que estamos viendo en países como Bélgica, en países como el Reino Unido, en países como Alemania, que nos están dejando a la altura de los caballos, ¿no? La Unión Europea es un engendro que crearon en su momento, que hace agua por todas partes y que es una pena. Es una pena porque efectivamente tenía que haber un espacio europeo desde el punto de vista político y económico que fuese eficaz y que fuese un contrapeso para que nosotros podamos decir vivimos en libertad, porque si no, no somos nada más que una sucursal de Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo ahora mismo, tal y como están las cosas, que me hablen de la Unión Europea, pues para mí es utilizar palabras como las que utiliza un mago a la hora de estar haciendo sus juegos, ¿no? Pues es la única vía de solución, ¿eh? Es la única vía de solución. Pues vamos apañados, si esa es la única, vamos A apañados. ver, chicos, Julián. ¿Alguien tiene alguna duda de que lo que se produce en Cataluña le beneficia a Rusia, por ejemplo? Que seguramente ellos sean en parte los causantes del descontrol que hay en Rusia en alguna medida. Es decir, ellos controlan muy bien los movimientos y les interesa una Europa débil, una Europa dividida. Y ellos se benefician de ello. Y Estados Unidos ha puesto la proa a la recuperación económica americana por los americanos, como decía Fernando, le beneficia a ellos, por supuesto. ¿Y a quién le va a beneficiar si no? Lo que tenemos es una Europa, como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo 100%, desunida. Una Europa que no, por ninguna parte se ve que seamos una comunidad económica europea. No ha habido un plan de comunicación, por ejemplo, desde que se instauró la Comunidad Económica Europea. Yo no me entiendo con un alemán, ni un alemán conmigo, ni me entiendo con un, yo qué sé, con un inglés tampoco, porque mi inglés no es muy fluido. Entonces, no hay un plan de comunicación entre los países, no solamente económica, sino de verdad implicando a las personas. César. Yo creo que no es tan oscuro el futuro que nos espera, en el sentido de que si bien el petróleo está subiendo y se paga en dólares, que es así como se paga, yo creo que en España, y me centro en España, hemos tenido años muy convulsos con el petróleo a 130 el barril, a 150 el barril de petróleo, y España ha crecido y ha funcionado y ha creado empleo, ¿vale? Con la misma deuda que tenemos ahora, la misma, con la misma. Con el 30% del PIB o el 35% del PIB. Perdón un segundo. 100%, Tampoco pienso y opino que España no tenga nada que hablar o que decir sobre este asunto. España, sus políticas internas, sus políticas de gobierno, de políticas de empleo, políticas sociales, políticas de educación, políticas de tal, crean bienestar, y los españoles en principio siguen viviendo. O sea, no es tan negro todo. El petróleo ha sido caro y España se ha mantenido. Sí que es cierto que en España, desde hace 40 años, el mismo problema que tenemos con Cataluña lo tenemos con las energías en España. Me acuerdo en el año 80, cuando se presentaba Felipe González, que su estándar político era no centrales nucleares, no bases americanas. ¿Os acordáis? Y resulta que luego fueron bases americanas y las centrales nucleares no se hicieron porque era su política. Si se hubieran creado esas centrales nucleares, ahora estaríamos utilizando energía nuclear. Si se hubiera aprobado por Zapatero el Plan Hidrológico Nacional de aguas, ahora España no tendría problemas de agua, porque el Ebro echa al mar en un mes todo el agua que consume España entera durante un año. ¿Eso por qué se echa al mar? Porque el señor Zapatero no quiso aprobar el Plan Hidrológico Nacional, porque ganó las elecciones y eliminó completamente el plan del señor Rajoy. Por lo tanto, no es tan malo tampoco todo lo que nos viene. Ya bueno, hablaremos. sin embargo, sí tenemos sí que opino lo mismo que José María. Europa es un auténtico desastre. Tenemos 3 minutos para analizar otro tema importante que sí es una realidad y un desafío para los próximos años. El invierno demográfico que ya está empezando a azotar y de manera preocupante al mercado laboral. Les voy a dar unas cifras que son como poco inquietantes. En solo 10 años, escuchen, España ha perdido el 34% de la población activa joven, es decir, la de menos de 35 años. La despoblación ya afecta a media España. El erial demográfico se expande, tiene heridos de hecho de muerte a 500 pueblos y amenaza con extinguir hasta 4.000. Para que todo esto se reinvirtiera, es decir, volviéramos a unos índices positivos, haría falta que cada día en España nacieran 719 niños, con lo cual, a día de hoy, dar la vuelta a esos índices de natalidad es prácticamente inviable. Insisto en que todo esto está afectando de manera directa al mercado laboral. Por cierto, si lo unimos a una inmigración descontrolada
y a otra serie de factores que sin duda están perjudicando, el panorama es muy negro. Este es el problema más importante de todos los que hemos tocado, yo creo. La falta de recordar diariamente a la gente lo que significa la familia. Es decir, si no hay familia, no hay nada. Es decir, si seguimos a este paso, en el año 50, nuestros hijos, no habrá jóvenes, habrá mayores solamente. ¿Quién va a pagar las pensiones de esos señores mayores? Es decir, hay que hacer un plan estratégico, además un plan de urgencia nacional. Dejemos Cataluña de lado, dejemos la política económica de otro lado y afrontemos este plan de actuación nacional para intentar aumentar la natalidad. Es decir, no hay niños. Nos quejamos de que vienen inmigrantes de forma ilegal, que son los que están teniendo niños. Nos quejamos de que les dan ayuda. Ayudemos a nuestra gente, a nuestros hijos a tener hijos. Es decir, yo tengo 3 hijos, soy familia numerosa y no noto para nada en mi declaración de la renta, muy poquito, que yo reciba una ayuda del gobierno. Entonces, venga, yo lo recibo... brevemente, Julián. Venga, César. Por favor, todos 30 segundos. Vamos a ver, ahora mismo las políticas de generación de familias son las más importantes que ha habido en España en toda la historia. En la creación de la renta, yo no sé. Escucha, no, escucha. A ver, termina, escucha, por favor, termina escucha. y brevemente. En la creación de la renta, la familia casada, con hijos, el conjunto familiar como el de Julián en su casa, ese está beneficiado en renta en un porcentaje altísimo. Todas las rentas solamente separadas o divorciadas con... 50 euros mensuales. Que no, hombre, que no. Bueno, pues nada. Que no, hombre, Vicente, que eso pero no de tiene que ver verdad, nada con la chicos, renta. No tiene que ver 30 nada segundos con la renta. reales. Llegamos tarde. El problema demográfico es un problema que nos teníamos que haber planteado en este país hace 20 años, cuando precisamente estábamos manifestándonos en pro del aborto, etcétera, etcétera, y de todos los elementos que iban orientados, como está diciendo Julián, a destruir los pilares fundamentales de cualquier sociedad, que al menos en la Europa que conocemos es la familia. Como consecuencia de esto, bueno, pues este es uno de los problemas, pero para mí es el menor. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros mayores, con el envejecimiento de la población, con la desaparición de tantos términos municipales? Es que estamos hablando de la extinción de 4.000 pueblos. Ya es tarde. Ahora tendremos que empezar, desgraciadamente, a traer gente de fuera o cambiarlo o sustituirlo por máquinas. Pero de cualquiera de las cosas, empecemos a hacerlas bien. No vaya a ser que sigamos generando más problemas sobre el principal problema que nos ha traído aquí. Una cosa, a ver si vamos a pensar que todos los problemas se conjugan en España y no existen en otros sitios. En toda Europa. No, este es un problema para toda Europa. Está igual, incluso los Estados Unidos también, pues quizá menos, ¿no? Por el componente pluriétnico de... Rápidamente eso. Que nos Pero vamos, aquí es un problema, y es un problema que evidentemente hay que atajar. ¿Cómo se ataja? Es complicado. Es complicado. Sobre todo a corto plazo. Puede haber políticas de cara a las próximas generaciones, pero es complicado. ¿Hay que incentivar la natalidad? Claro que hay que incentivarla. De todas formas, las políticas de incentivo de natalidad que se han hecho han fracasado en toda Europa. En toda Europa. Entonces, habrá que buscar nuevas vías. Habrá que buscar nuevas vías de qué manera es. Porque claro, los alemanes, por ejemplo, han interiorizado que una inmigración controlada les salva el futuro. Es así, ¿eh? Es así. Nosotros ni siquiera eso, ni siquiera eso. Con lo cual estamos en la incertidumbre más absoluta. Esas son las políticas de gobierno que no se hacen y que desde luego teníamos que estar ahora mismo debatiendo. Esas, las de las pensiones. José María. El hecho de decir a la gente, te voy a dar una pequeña cantidad de dinero para que tú tengas más hijos, es evidente, es una política que no es suficiente. Eso es más a más. Tú te vas a Polonia ahora mismo y ves el índice de natalidad que existe en Polonia y está disparado. ¿Por qué? Porque lo que hay es un rearme moral. Es que la familia tiene un valor en sí. La familia es una institución. Y aquí se ha venido a manifestar, y la sociedad española lo ha comprado, un sentido de la sexualidad que no es el adecuado, y al final te encuentras con que la gente no se quiere casar y no quiere tener hijos, en primer lugar por un sentido de la sexualidad. Si tú rearmas la sociedad, es posible, naturalmente, que la natalidad se alce. Y tengo más cosas que decir pero para será el en el próximo programa. Eso es, porque además es un tema realmente importante, grave. Estoy con vosotros y lo abordaremos. Será ya en siguientes ediciones y espero que con vosotros. José María, gracias. Fernando, muchas gracias. Julián, Vicente, César y a ustedes, por supuesto, por seguirnos. Que pasen buena semana. Condepols, empresa andaluza con más de 53 años de experiencia en la fabricación de productos de polietileno. Es referente en Europa y líder del mercado en los 3 sectores en los que opera: Big Bags, mallas agrícolas y madera tecnológica.
Condepols, símbolo de calidad, innovación y servicio. Nuestro departamento de I+D+I trabaja en el desarrollo de soluciones para las necesidades de nuestros clientes, creando productos innovadores que ofrecen grandes ventajas competitivas. Con un equipo humano de más de 200 personas y una amplia red comercial con presencia en más de 20 países, proporcionamos servicios y soluciones personalizadas. La calidad, la mejora continua y la rapidez en la gestión son factores determinantes en Condepols.